Buenas tardes, bienvenidos al Centro Asturiano, la casa de todos, porque de verdad que el Centro Asturiano es una casa abierta a todas las personas de buena intención y creo que aquí, los que estamos por lo menos, reunimos esa cualidad. El Centro Asturiano es la casa más antigua del mundo, de España, pero está. Precisamente el día 2 o de 3 días cumplíamos 135 años. Ya estamos camino del 136. Quiere decir que tenemos un recorrido grande, suponemos una experiencia y un afán continuo, no por llevar muchos años, no nos relajamos, seguimos trabajando, seguimos propiciando actos de todo tipo, culturales, lúdicos, como por ejemplo el de hoy, un acto cultural interesante. Y tengo que decir que me felicito porque los socios del Centro Asturiano deben gozar de una salud espléndida. De lo contrario, supongo que estarían aquí interesados en lo que se va a debatir, porque precisamente los socios del Centro Asturiano, la mayoría no somos niños, ya tenemos una edad, un recorrido, ya dejamos muchos pasos por detrás, pero se ve que gozamos de buena salud, cosa que es de felicitarse, y bueno, que no necesiten de los consejos que Adolfo va a poner en nuestros oídos, porque por la experiencia de sus conferencias aquí, todos sabemos que lo que dice es de mucho valor, de alto interés. Aquí ha departido ya conferencias, no sé si llega a la docena, a la decena por lo menos sí. Yo voy a citar algunas. Plenitud para siempre, un título contundente. Alergias, origen, síntomas, tratamientos naturales. Cómo vivir 120 años, ¿sabes nada? No sé si alguien llega a decir que sí. Ahí estoy, en el camino voy. Nuestro amigo el colesterol, este sí que es un título que necesita explicación. Revertir el envejecimiento. Creo que si no recuerdo mal, fue por el mes de febrero de este año en el que estamos. Curación a través del perdón. Esta fue una cosa muy bonita. Aquello que terminaba con lo siento, perdona, gracias, te amo. El que practica estas 4 palabras, estas 4 palabras, es más feliz. De verdad. Practicando, él lo explicó aquí muy bien y nos sentimos mucho más a gusto. Siempre hay que saber pedir perdón porque siempre tendremos que pedir perdón por algo. Y bueno, otros nos lo tendrán que pedir a nosotros. Esta también creo que fue en torno al mes de marzo. Y vamos a ver que el tratamiento natural de la depresión por el mes de abril. El tratamiento natural del estrés, mayo, aproximadamente el mes de mayo. Y bueno, la de hoy no la voy a citar porque aquí estamos para abrir los oídos y recibir todo lo que nos quiera decir. Bien, Adolfo, aparte de ser ameno, es una persona muy documentada y muy puesto en lo que nos quiere decir. No se anda por las ramas, es sincero y contundente. Entonces, vamos a disfrutar de lo que nos quiera decir. No sé si aquí hay una persona que le conoce. Él es el que mejor se conoce, pero luego si hay aquí alguna persona que le conozca casi tanto como él mismo, pues será su hermano Antonio. Yo no sé si quiere decir algo. Sí, ¿Sí? muy breve. Bien, pues Antonio, su hermano, por si no lo sabéis, algo va a decir. Gracias. Hola, buenas tardes. Ya presentaros, Adolfo, a casi todos
os conozco, lo hemos hecho, pero podemos recordar algo y qué va a ser esta nueva singladura. Iniciamos hoy un ciclo de conferencias sobre tratamientos basados en la medicina natural. Adolfo Pérez, Agustí, lleva casi 40 años dedicado al estudio y divulgación de las medicinas alternativas, autor de varios cientos de libros, publicados en todo el mundo, especialmente en el canal Amazon. Sus vídeos y conferencias pueden verse en YouTube. Profesor en Medicina Natural en varios centros, actualmente también imparte cursos y pronuncia conferencias para la Cruz Roja. Hablábamos aquí abajo de que puede que la última haya sido esta misma que va a pronunciar hoy y que había una asistencia tremenda de gente. Su inquietud por ampliar conocimientos le lleva a continuar estudios de botánica medicinal en la Universidad Complutense de Madrid. La charla de hoy es sobre artritis y artrosis. Tendrá continuación el miércoles 14 de diciembre con otra sobre hipertensión. Yo creo que todavía hay más hipertensos que artríticos en este país. Los hipertensos somos todos uno. Y el ciclo de 5 conferencias se completará con pérdida de memoria el 8 de febrero, colesterol el 5 de abril y osteoporosis el 7 de junio. De manera que con unas distancias de 2 meses, empezamos hoy, cada 2 meses tendremos una conferencia totalmente diferente sobre la temática, pero todas sobre medicina natural o medicinas alternativas. Ya cuando estemos tomando una sidra, pues os contaré que Adolfo quiere introducir el acompañamiento de guitarra y yo cantar y además dar una conferencia. Eso ya lo tenemos que montar. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Sí. Gracias. Bueno, pues dejemos hablar al que más sabe los temas de artritis y artrosis. Muy bien. Bueno, mi hermano ha terminado con lo que yo pretendía. Hay que quitar trascendencia a las enfermedades. Sí, hay que quitarles sobriedad, seriedad. No, que se trate a las personas enfermas está bien, pero no lo mires desde un punto de vista sombrío, pobrecito, no sé qué voy a hacer contigo, vaya marrón que te ha tocado la vida. Así las enfermedades se consolidan y se hacen más graves. Dicen que lo peor que puede haber es un terapeuta, un médico, que te quite la esperanza de curarte. Entonces sí que no te vas a curar. Y voy a hablar de eso de nunca se puede quitar la esperanza de la curación. Tampoco se puede quitar la esperanza de decir tú mañana serás feliz. Hoy todavía no, pero mañana seguro que sí. Cuando quitamos la esperanza, todo el sistema orgánico se viene abajo. Y en las enfermedades degenerativas, como vamos a hablar, la artrosis o la artritis, siempre hay que decir al enfermo, tu curación está ahí, en el horizonte. Hombre, te va a costar un poco de esfuerzo. La gente tiene la costumbre de ir al médico a curarse. No me interpretéis mal, no quiere decir que no vayáis. Quiere decir, el médico es quien te va a curar. No, ese es el grave error. Tú eres quien te vas a curar. El médico es una ayuda, un consejero, te va a conducir un poquitín. Pero quien te vas a curar eres tú. No deleguéis vuestra salud en un remedio exclusivamente externo. Solamente en un medicamento, solamente en una terapia física. No, la curación empieza y termina con vosotros. Si vosotros tenéis una determinación de curaros, no hay enfermedad que no se pueda solucionar. Lo que pasa es que la determinación se viene abajo cuando la enfermedad pasa los años y no se soluciona. Así que conservar el optimismo ante cualquier enfermedad. Nunca tiréis la toalla y nunca consintáis que nadie os diga que lo vuestro es crónico. No hay enfermedad crónica. Eso es un eufemismo tramposo. Hay enfermedades no resueltas. Se pueden resolver o no resolver. Depende de que encontremos a alguien que sepa. Y a veces ese alguien no está. No quiere decir que la medicina natural lo pueda hacer. A lo mejor nadie. Pero toda enfermedad se debe poder curar. Toda. Y hay un principio biológico que dice que todo mal
biológico, donde hay vida, es reversible. Otra cosa es las partes inorgánicas, pero toda parte orgánica, todo lo que está abajo puede volver arriba. Si en algún momento estuvo arriba en plenitud, decayó, todo puede volver a su inicio. O sea, lo que pasa es que a veces no encontramos el modo de que revertirlo. A ver si os contagio eso, que la enfermedad depende de vosotros, la curación. Los demás, medicina natural, medicina alopática, lo que sea, acupuntura, estamos para ayudaros. Cuando alguien dice, gracias doctor por haberme curado, el doctor debe decir, no, te has curado tú, yo te he ayudado. ¿Vale? Así que poner algo a vuestra parte. En estas enfermedades es donde más se nota la pasividad de los enfermos. Antiinflamatorios, omeprazol para que no me haga daño el antiinflamatorio y a esperar que, pues no sé, a esperar no ir a peor por lo menos. Sí va a ser a peor. No, eso no es el remedio. Los antiinflamatorios fabulosos. El omeprazol, bueno, ojalá no lo necesitéis. ¿Qué es una artritis y una artrosis? La gente los confunde. La artritis, la palabra lo dice cuando termina en el sufijo itis, es una inflamación de una articulación, ya te lo dice. Tiene una patología, se deforma la articulación y hay un dolor. Los nervios que llegan ahí están irritados y no hay una deformación ni una degeneración, pero sí una inflamación que impide que la persona se pueda mover. La artritis es muy corriente y en los jóvenes muy habitual. Hay una enfermedad, ya empezamos la charla, que es la artritis juvenil, que se puede empezar a declarar a los 12 años y terminar a los 21. Afortunadamente se cura con la edad. Eso es como decir, cuando el niño tiene muchas tonterías, por la edad, jovencito, y siempre los padres dicen, eso, la edad lo cura todo. Y es verdad, cuando le llega el sentido común se le ha curado todo. Pues la artritis juvenil llega a muchísimos jóvenes, pero muchísimos. Y llega a los deportistas, más que a nadie, ¿vale? Pero tiene curación. El paso del tiempo va a hacer que el niño, cuando llegue a la edad adulta, se cure. Pero hay otras artritis, la artritis psoriásica, que se confunde con me duele los cervicales, le decís al médico, tengo un dolor aquí, nada, esto es contracciones, unas espondilitis, nada, unas cervicales, vaya al fisio y tal. Y en realidad subyace una artritis psoriásica, pero se manifiesta aquí. Por lo tanto, cuando tengáis un dolor articular, hacer una analítica buena. No salgáis de la consulta con un antiinflamatorio y nada más, no. Decir, no, doctor, por favor, quiero una analítica completa, ¿vale? Por si acaso sale algo, ¿vale? La fibromialgia es una enfermedad extendida. Es una enfermedad donde duele todo el cuerpo, ¿ves? Una enfermedad artrítica. Duele todo el cuerpo. La gente se levanta con dolores y se acuesta con dolores. Yo conozco varias personas, bueno, porque yo paso consulta. Es terrible como la calidad de vida se ha venido abajo, ¿vale? La fibromialgia está muy extendida. No sabemos la causa, si es una enfermedad autoinmune o no, pero está muy extendida. Es cuando te duele todo. No sabes qué hacer y encima te llega un cansancio extremo. Pues si tenéis a alguien. Hay una enfermedad que parecía erradicada, seguimos hablando de una enfermedad artrítica, es la gota. La gota se creía que estaba erradicada, pero ha vuelto a resurgir y es por un consumo excesivo de cierto tipo de proteínas. Esta enfermedad se les suele dar en personas que comen equivocadamente, ni poco, ni mucho, ni nada, pero sí equivocadamente. Y sobre todo que beben poca cantidad de agua. ¿Qué tendrá que ver el agua con una gota? Pues sí, porque el riñón tiene que hacer una misión de depurar, eliminar el ácido úrico que le habéis dado en este tipo de alimentación, y el riñón, si no tiene agua, suficientes líquidos, pues no puede eliminar el ácido úrico. Y el ácido úrico algún destino tiene que tener. El destino, pues se busca el destino más fácil. Una articulación y el dedo del pie es el mejor destino que puede tener, pero luego se va a buscar las articulaciones. La persona que padece gota, que come inadecuadamente, también suele prescindir del agua. No se puede suprimir o cambiar el agua por nada, mucho menos por vino. Beber todo el vino que os da la gana,
y sobre todo sidra. Hoy estaba comiendo con mi amiga Vicky y hemos tomado sidra porque esto es un placer que no hay que quitárselo. Pero beber agua, la botella de agua hay, o sea, beber todo lo que queráis, pero beber agua no lo podéis eliminar. Si no estáis haciendo que el riñón se vea incapaz de filtrar. Fijaros todo lo que le llega al riñón. Tenéis que ayudarle. Y os voy a decir una cosa que va en contra de otras opiniones que habéis dicho. Por ahí opiniones tan mal fundamentadas que da coraje escucharlas. Hay que beber agua durante las comidas. He dicho durante, ¿a que sí? Vale, beberla durante todo el día se os da la gana también. Pero en las comidas es imprescindible. Las comidas deben hidratarse. Y con bastante cantidad de agua, si no hidratáis las comidas, el organismo roba los líquidos orgánicos para hidratar la comida, pero lo roba, lo puede eliminar de la piel, ya tenéis una piel deshidratada. Bien, beber agua durante las comidas, el resto es lo que nos dé la gana. Si soy deportista, pues entonces todo el día. Las comidas deben estar bien hidratadas, si no las hidratáis, el cuerpo roba para hacer el metabolismo y el riñón no tiene agua suficiente, al final el riñón paga las consecuencias. La gota se puede curar, luego vemos las soluciones. La ventaja de la medicina natural es que ofrece esperanza a todo el mundo. Lo que pasa es que, por desgracia, hay que pagarla. Si la seguridad social pasase libremente, si el médico fuese libre de decir, le receto una planta medicinal o un antiinflamatorio o un medicamento, pero el médico no tiene esa libertad. No es que no quiera, es que no puede. Las recetas son lo que son. Entonces, el enfermo muchas veces dice, coño, ya, pero es que lo tuyo, hecho cuenta, me cuesta 50 euros al mes. Menudo palo. Y lo del médico, pues mira, encima jubilado me sale gratis. Bueno, no sé, una reliquia lo que paga. Bien, pero a veces no merece la pena invertir 50 euros o 20, no sé lo que va a costar estas cosas, yo tampoco las vendo. ¿No merece la pena invertir un poquito de dinero en tu salud? Bueno, pues no sé, cuando te mueras ya me lo contarás qué opinas, si no te puedes haber gastado. Una enfermedad artrítica que es terrible. Yo cuando me encuentro con un enfermo que me llega con esa enfermedad a la consulta, yo digo, ¿qué le digo? ¿Cómo le doy esperanza cuando yo sé que esa enfermedad es dificilísimo de mejorar, de curar, ni de casualidad? Es la artritis reumatoide. Es una enfermedad que ojalá ninguno la padezca. Es una enfermedad de curso progresivo. Tiene momentos se estanca, pero va a tener un curso progresivo. ¿Qué es lo que hace la medicina natural? Pues que el curso progresivo sea muy lento y que puede llegar una enfermedad a una edad longeva, los 85, los 90 años, con relativa dignidad, pero la enfermedad no va a repetir. ¿Veis otra enfermedad artrítica que la gente dice, ¿eso de artritis? Yo no. Digo, no te toca ahí. Es una enfermedad artritis reumatoide. Tampoco sabemos por qué se produce. Se dice que es una enfermedad autoinmune. El término autoinmune también es una trampa. Es cuando estamos encontrando que enfermedades que no sabemos la causa y le están poniendo el adjetivo enfermedad autoinmune. Perdónenme ustedes, no sabemos la causa, ni ustedes ni nosotros, no lo sabe nadie. Pero no me atrevería a decir el sistema inmune que se ha vuelto idiota, por no decir gilipollas. Si se gusta gilipollas, le llamamos gilipollas, porque a veces lo hacen. Ay, el sistema inmune, ¿cómo lo fastidiamos? No me atrevo a decir lo que tengo en la cabeza, aunque sí digo. Lo fastidiamos tomando tantos yogures, pero lo he dicho, ¿no? Y ahí me he quedado. No voy a insistir. Vale, el sistema inmune es muy sensible. Bueno, las emociones. Una persona que está todo el día cabreada, su sistema inmune tiene el mismo cabreo que él. Por eso se dice que el sistema inmune en esas enfermedades se vuelve caótico. No sé si caótico o cabreo tiene algo que ver, pero empiezan los dos por sea. Así que procurar controlar esas emociones. Vuestro carácter somatiza. Los problemas de carácter que tengáis, pesimismo, timidez, cobardía, rabia, odio, malicia, todo eso somatiza. Quiere decir que tarde o temprano el cuerpo físico enferma. Es irremediable. Es una distorsión que se provoca en las células. A ver si un día hablamos de biología celular para que veáis cómo el carácter os provoca las enfermedades. ¿Qué cuesta tener un carácter benevolente? Es más productivo tener un carácter agradable, bonito, que a todo el mundo le encante hablar contigo y escucharte, que estar siempre renegando de todos.
Si tenéis que renegar, ahí tenemos los políticos, renegad de todo, si no, ya está. Tenéis donde desahogaros. Antes tenían el demonio. La culpa la tiene el demonio. Bueno, pues vale, pero ahora el demonio lo han quitado. No sé dónde se ha ido, pero ya no existe el demonio. Bueno, otra enfermedad. El sentido de humor es bueno, ¿sabéis? El sentido de humor te ayuda a sobrellevar las cosas que son fastidiosas, pero lo hablo desde un punto de vista que me quite lo bailado. Bueno, una enfermedad que es la artrosis. Es decir, que es una enfermedad degenerativa, ¿vale? Se empieza a degenerar y se degenera todo lo que forma parte de una articulación. Los cartílagos, los ligamentos, incluso los tendones, el líquido sinovial y ya hacia el hueso se deforma todo. Las artrosis deformantes. Cuando queráis saber cómo tenéis vuestro grado de artrosis, en qué nivel estáis, bueno, vosotros no, que estáis todos sanos, ¿está claro? Venís aquí a ayudar a la gente, ¿a que sí? Enfermos son los otros. Entonces mirad en las manos. Los deditos tienen que estar alineados. Yo creo que los tengo alineados, ¿no? Cuando veáis los dedos que pierden la alineación, ya podéis pensar que esa persona, si no la tiene ahora mismo, mañana la va a tener, artrosis. Pero no os desmoralicéis, la medicina natural sí que tiene remedio para todo. El enfermo artrósico se levanta con dolores, pero la primera recomendación, cuando alguien tiene una artrosis que levanta, ya se levanta y ya le duele todo. Lo que le pido, y os pido que no os levantéis, os empecéis a hacer movimientos en las articulaciones afectadas. Si son las muñecas, empezar a trabajar. Si son los dedos, empezar a trabajar. Si es la rodilla, antes de levantaros y iros al cuarto de baño, empezar a hacer movimientos de rodilla para restituir el líquido sinovial. Porque el líquido sinovial en esas personas se va. Mientras a personas sanas como vosotros y como yo permanecen la noche al levantarnos, nos levantamos corriendo con el despertador, esas personas necesitan restituir el líquido sinovial, ¿vale? Pueden tener fatiga, pero fatiga extrema, sentir debilidad, y el dolor puede permanecer las 24 horas del día. Bien, en ocasiones los cartílagos se rompen y entonces sí que ya la hemos fastidiado del todo. ¿Qué podemos hacer con una persona artrósica? Veréis que hay tantas cosas. Bien, nadie que padezca artritis y artrosis debe permanecer sin hacer ejercicios físicos. El ejercicio físico es imprescindible, pero ejercicio físico de placer. Cuando la persona se empieza a mover, a mí me da lo mismo que hagáis 20 kilómetros que 20 metros. Pero las dos distancias deben ser de placer, es decir, es que me siento bien. Oye, pero llevas ya 15 kilómetros. Es que estoy de maravilla, pues sigue. Pero mañana, a los 2 kilómetros caes. Es que no puedo más. Hoy te está diciendo el cuerpo, párate. No insistas. O sea, que el ejercicio físico es extraordinario e imprescindible, pero con placer. En el momento que hay dolor por continuar el ejercicio, ese día se acabó. Ejercicios para el cuerpo. Más importante que el movimiento es la elasticidad, los ejercicios de estiramiento. Veréis, con el paso de los años, por gravedad, primero, las articulaciones se van cerrando, eso es comprensible. Y si vais ganando sobrepeso, esas articulaciones, vuestra naturaleza la diseñó para una constitución y un peso. Pero cuando llegáis a los 50 años, habéis añadido 20 kilos. Con lo delgadillo que era de jovencito, sí, pero ahora tienes 20 kilos de más y sus articulaciones siguen siendo igual, o un poco peor. No le deis kilos extras a las articulaciones porque se aplastan. Bien, pero suponeros que ya las habéis aplastado con 20 kilos de más, o 5 o 15, me da igual. ¿Qué hacemos? Pues estírala, vuelvas a su nivel. El estirar el cuerpo, habéis visto los gatillos, los perros cómo se estiran. Cuando se levantan, están estirando ligamentos, todos, pero son sabios. El ser humano perdió eso de en la cama, estirarse, no sé por qué, parece que no queda bien, pero acostumbrarnos a estiraros. Y si no, yo hay una cosa que hago a las personas que están muy mal, les meto en un potro de tortura, verán, les meto en el potro de tortura, pero que no es causa de dolor. Os voy a explicar cómo lo hago.
Yo le cojo de los pies, la persona la tumbo en el suelo, le cojo de los tobillos y otra persona le coge de las manos. Y digo, empieza a tirar, pero tira con todas tus fuerzas. Empezamos a tirar con todas tus fuerzas. Los dos, uno por un extremo y yo por el otro. No siente nada de dolor. Estiras todo, no hay una parte del cuerpo que no hayas estirado. Las articulaciones empiezan a abrirse. No hay dolor en absoluto. Ahora, manda a la persona a ponerse de pie. Ha crecido 2 centímetros. Los que les había quitado las articulaciones abrasadas, ya ha crecido y se ha enderezado. ¡Jolín, qué figura hay que ver! Me miro al espejo y decir, qué guapo soy. Y es solamente por haber estirado. A ver, si tenéis a alguien que os quiera torturar en casa, hacerlo, uno por un extremo y otro por el otro. Y es gratuito. Bien, que no tenéis a nadie, pues estiraros vosotros, desperezados. Estiro para allá, los brazos para acá, la pierna. ¿Sabéis cómo se estira, no? Pero hay que estirar el cuerpo todos los días. Es más importante estirar casi que hacer ejercicio. De tal manera que hay terapias de rejuvenecimiento y terapias en atletas donde se pone más énfasis ya en el estiramiento de la persona que en el propio movimiento muscular. Bien, estiraros. Bien, los masajes. Los masajes siempre van a aliviar. Como hay alguna contractura muscular en una articulación, esa articulación se disloca. Vamos a ver, voy a explicar. Me duele el cuello, joder, es que no puedo poner. Pero hay una posición del cuello que no te duele. Justo en la posición que alivias esa contractura. Cuando hay una articulación que se ha salido de su sitio, puede ser la del coxis muy habitual, la espalda baja, las cervicales, es porque un músculo ha entrado en contracción y tira de esa articulación. En circunstancias normales, el músculo opuesto tira con la misma fuerza, de tal manera que la columna vertebral sigue alineada, porque están tirando lo mismo. Pero una persona puede ser que este músculo entre en contracción y este no lo sujete. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, este empieza a estirarse y en la medida que se estira demasiado se debilita. Y este entra en una contractura prácticamente 24 horas. Está siempre tirando. Ya tenemos una articulación, la víctima. Entonces, un buen masajista, un buen fisio, lo nota enseguida, lo palpa. ¡Pum! Como tienes esta mano, lo dice. Madre mía, cómo tienes los trapecios y tal. Y lo que hace es intentar relajar el músculo que entra en contracción, ¿vale? Pero ese efecto es pasajero. A los 2-3 días el músculo vuelve a contraerse porque no hemos corregido el mal de fondo, que puede ser algo tan sencillo. Es que la consulta que tenía esta mañana hemos encontrado ese problema. Y tan sencillo como esa persona llevaba tomando mucho calcio durante mucho tiempo, porque le habían dicho que era muy bueno para los huesos. Para los huesos del niño, no tuyos. Vale. Y entonces había desequilibrado el magnesio. El calcio y el magnesio son 2 minerales antagonistas, con funciones dispares. Mientras uno contrae, el otro relaja. Pero debe estar en las proporciones adecuadas. Si ha tomado mucho calcio, ha descompensado el magnesio. Entonces, este músculo, por exceso de calcio, el calcio va a intervenir en la contracción muscular, que quede claro, ¿eh? Calcio no solamente interviene en los huesos, interviene en la coagulación sanguínea, vital, y también en la contracción muscular. Entonces, este músculo, por exceso de calcio, se ha contraído y tira la articulación. Y aquí le falta magnesio. Bien, la solución aumenta la dosis de magnesio. Si quieres tomar calcio, tómalo, pero aumenta la dosis de magnesio. Ya empiezas a ver que las contracturas se empiezan a aliviar solamente por incluir magnesio en la dieta. Qué sencillo, ¿verdad? El frío, tened cuidado. El frío es vuestro enemigo, lo mismo que la humedad. Sin embargo, el calor, incluso el calor húmedo puede ser diferente, os puede aliviar. El calor siempre va a beneficiar de toda persona que tiene un problema, sabe que el calor hay que cambiar. Si hacéis deporte o hacéis movimiento, o aunque no hagáis deporte, si tenéis un tipo de actividad física, tenéis que cambiar de vez en cuando de actividad, intercalar otro tipo de actividades en vuestra vida. Si os ha apetecido bailar bachata todos los sábados, por aquello de conocer gente, bueno, pues de vez en cuando hacer otra actividad, yo que sé, hacer pilates, intercalar actividades físicas para que el cuerpo no se vicie en una sola dirección, que se acostumbre a todas. Así que hacer ejercicio, fenómeno, pero cambiarlo de vez en cuando, poner otros ejercicios.
Nunca hagáis un ejercicio sin haber calentado previamente. Eso cualquier deportista dice, primero calienta, luego te pones a hacerlo. Zapatos adecuados. Los problemas de columna, de formación de artrosis, comienzan en los pies. Leñe, ¿quién lo diría? Empiezan en los pies, zapato inadecuado. Y ahí son muy propensas las mujeres, porque las mujeres, por algún modo, la industria del calzado ha buscado torturarlas, en vez de, sí, ha buscado un calzado muy bonito, pero realmente no se ha dado cuenta que el pie no es adecuado. Podría haber creado un zapato precioso, pero saludable. Bueno, empiezan los pies. Como los pies no estén cómodos, el pie tiene una almohadilla, ¿verdad? Esa almohadilla se empieza a perder. El pie tiene unos dedos. Sabéis que estos dedos tienen una visión del impulso. Nosotros caminamos, la almohadilla hace el amortiguador y los dedos hacen el impulso. Pero si le pongo un zapato inadecuado, rígido, con punteras así, y encima con un tacón de esta medida, el pie está totalmente colapsado. ¿Quién va a pagar el pato? Pues primero el tobillo, luego la rodilla, la articulación cosofemoral y la última, las cervicales. Pero lo van a pagar. ¿Por qué? Porque la columna vertebral es muy inestable. Necesita un buen soporte, y cuando el soporte de abajo está mal, es como un árbol que viene un vendaval. La parte de la tierra no se mueve, está sujeta. ¿Qué parte del árbol se mueve? De arriba. Pues la columna vertebral igual, al final paga el pato la columna, las cervicales. Y mira, y el problema fueron los zapatos. Todo eso yo espero que los profesionales de la fisioterapia sepan. Bueno, lo espero. Bueno, vamos a ver. Hacerme preguntas, ¿eh? ¿Os doy algún remedio? Porque es que tengo tanto que siempre... Vamos a ver. Remedios generales, si os voy a decir algún remedio general, luego miraremos algún remedio natural. Sí, mándense. ¿Quién? Bueno, entonces, yo quería saber qué alimentos tienen magnesio y en qué cantidades y para qué es bueno. Magnesio prácticamente, el problema del magnesio está en todos los vegetales, prácticamente en todos. Bien. Verdes o blancos, da igual. Da igual, va a estar en todos, pero vamos a matizar, debería estar en todos. Pero cuando una cosecha se fuerza a que crezca rápidamente, con fertilizantes, hace que el magnesio que lo va a absorber del suelo no lo pueda absorber. Entonces es un alimento muy sabroso, muy bonito, pero no ha podido absorber. Ese sería el primer problema. Alimentos integrales, cualquiera os va a valer. Vamos a empezar. Alimentos normales, no estoy seguro que contengan suficiente magnesio. Y además, el problema del magnesio es la absorción. Con suerte, un individuo sano absorbe el 10% del magnesio de la dieta. Y eso con suerte. El resto sale. ¿Vale? Entonces, alimentos integrales. Los alimentos integrales ahora los compráis en cualquier sitio de Madrid. Hay montones de tiendas de alimentos biológicos. Valen un poco más, pero merece la pena comprarlos. Comprar alimentos integrales porque las cosechas no han sido cortadas, el agua ha sido de lluvia, no lleva pesticidas, no lleva nada. De acuerdo que son más caros y más feos, porque cuando ves una berenjena natural, pues comparada con las otras, pues la verdad pagas el doble, pero hay que resistir eso. Así que magnesio, pero yo os voy a decir una cosa. Yo no perdería, cuando tengo una enfermedad así, no perdería tiempo con la alimentación. Porque como no voy a estar seguro que contiene lo que dicen que deben contener, pues me voy y compro magnesio. De las formas de magnesio más adecuadas, para mí la que más me gusta es el quelato de magnesio. ¿Por qué la que más me gusta? Porque el cuerpo, cuando coge un mineral de esto, lo que hace es un proceso de quelación, se llama. Une un aminoácido con el mineral para que pueda ser absorbido y eliminado el exceso. Eso es lo que hace el cuerpo. Si tomáis otro tipo de magnesio, la absorción es muy pequeña. Tomáis el quelato, vais a tomar poca cantidad de magnesio, pero absorbible casi al 100%, muy poca cantidad. Así que con preferencia quelato. Hay una forma de magnesio que es la que utiliza casi todo el mundo, que me parece un error. Es el cloruro de magnesio. No, no es un error.
cloruro de magnesio, porque es una forma de magnesio poco absorbible, pero además aumenta el peristaltismo. Puede ser bueno si hay un estreñimiento, pero si no hay estreñimiento, ese aumento del peristaltismo te puede dar lugar a retortijones, problemas y luego a poca absorción de nutrientes. El peristaltismo, los movimientos intestinales son tan rápidos que los nutrientes no tienen tiempo de pasar y se eliminan. Con lo cual, cloruro de magnesio puede ser una buena forma si hay un estreñimiento pertinaz. Si no, ir al aspartato de magnesio, el carbonato de magnesio y sobre todo el que os he dicho en primer lugar, el quelato de magnesio es el mejor. Bien, alimentos especialmente recomendables, os voy a dar una lista como veis, para cualquier tipo de artritis o artrosis: berros, acelgas, lechugas, pimientos, remolachas, coles, brécol, lo que hay aquí, fresas, legumbres, miel, hay un montón, y hasta las pipas de calabaza. Pero de todos ya hay uno que siempre me ha gustado mucho para los problemas artríticos y artrósicos, es el zumo de patata. El zumo de la patata crudo. De verdad, yo lo utilizo como base en las enfermedades graves artríticas, como puede ser la fibromialgia o la artritis reumatoide. La base es el zumo de patata. El zumo de patata es quizás de todos los alimentos, si no es el que más, de los más alcalinos que hay. Y lo peor que podemos tener es acidez. Y ya que hablo de acidez, voy a hacer un paréntesis para decir que el zumo de limón puede ser maravilloso o desastroso. ¿Veis? En poca cantidad el zumo de limón es óptimo, genera carbonatos. Vale, ya tenemos ahí un alcalino por vía digestiva fabuloso. Cuando sobrepasamos la dosis es un ácido terrible. ¿Vale? Entonces, zumo de limón, estupendo. Poca cantidad que genera carbonatos, estupendo. No os pasáis de la dosis. Hay gente que, yo cuando veo que a los niños pequeños le dan un zumo de limón por la mañana, pobrecito niño, de verdad. Pero bueno, hay para todo en esta vida. Así que zumo de patata crudo, como base. Lo licuáis y por la mañanita tenéis el zumo preparado, una cucharadita, una cuchara, no tenéis que tomar más. Eso va a contribuir a evitar la excesiva acidez que se da en las enfermedades articulares. Bueno, el peso ya hemos dicho que hay que reducirlo, no podemos sobrecargar las articulaciones. Fijaros, tengo una cifra aquí que dice 2 kilos de peso extra que proporcionan 8 kilos de presión a las rodillas. 8 kilos de presión, solamente 2 kilos extras del peso. Es mucha presión durante todo el día. Durante caminar, hay gente que dice, bueno, pues yo hago senderismo, yo camino todos los días 1 hora. Pues tus rodillas, cada una de ellas, 8 kilos de presión adicionales por el sobrepeso que tengas. Yo diría, mira, no hagas deporte, pero deja comer por lo menos. O sea, ponte en orden. Venga, bájate los 2 kilos de peso, los 10 que tengas, y luego ponte a hacer todos los deportes del mundo. Pero el cuidado con el sobrepeso y hablo de enfermedades articulares. El ácido úrico, pues lo vamos a generar todos. Supongo que la analítica, el médico, y son muy listos para eso, van a analizar el ácido úrico inmediatamente que ve un problema artrítico o artrósico. El médico enseguida va a mirar este marcador porque es muy significativo del trabajo que está haciendo el riñón. Cuando se detecta el ácido úrico, os voy a decir algún remedio, sí, ahora mismo lo voy a decir. Hay que bajar inmediatamente, pero es imprescindible beber mucha cantidad de agua. Hay que ayudar al riñón con alguna planta medicinal o con el Ziloric, no sé qué es lo que recetan los médicos ahora. Dame una pista porque alguna vez los medicamentos de última generación se me olvidan. ¿Qué recetan los médicos ahora para la artrosis? A ver, ¿qué receta? Decidme algo, aparte del ibuprofeno, de verdad. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio, qué pena, ¿eh? Bueno, la verdad ya sabes que los médicos no tenían culpa de nada. Problemas que están coartados totalmente para no recetar lo que ellos voluntariamente recetarían. Y la medicina natural, los médicos la recetarían todos. No quiere decir que descartarían la otra, pero por lo menos tendrían nociones. Bueno, cuando tengáis un exceso de ácido úrico, cuidado, pues antiguamente los nobles, sabes que se les prohibía la caza. Bueno, afortunadamente ahora ya no hay mucho de la caza. La caballa puede ser un enemigo. Mira que es buen alimento la caballa, pero prohibido. Las anchoas también, buenos alimentos.
pero prohibidos en esas enfermedades. El hígado, mejor debería ser prohibido. El hígado debería contener una advertencia como el tabaco, ¿no? Más o menos, cuidado con la salud. ¿Por qué digo eso del hígado? ¿Qué es el hígado? ¿Para qué vale? Es donde se depura todas las impurezas y por lo tanto es muy peligroso. Todas y todos los venenos que el cuerpo no sabe qué hacer con ellos y que quiere impedir que lleguen a otras vías, como puede ser al cerebro principalmente, quiere impedirlo, el hígado las aguanta en espera de saber a ver cómo neutralizo esto. A veces no puede. Así que si tomamos el hígado, pues estamos tomando todos los venenos que ese animal absorbió durante a lo mejor meses. El hígado afortunadamente ya no se utiliza, antes se utilizaba para curar la anemia perniciosa, menos mal que ya no. Bueno, pero tardamos... El hígado de bacalao, aquello también. Ay, amigo, pero eso es otra cosa. Pero que también... Aunque ahora, es que nos ponen los pelos de punta cada vez que salen los reportajes en la televisión, que prácticamente todo el pescado azul tiene metilmercurio. Es que para poner los pelos de punta. Pues han empezado a recomendar que nosotros tome pez espada, esos pescados tan sabrosos y saludables en principio. Jolín, no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, el hígado, la sanchola, la caballa y jolín, esto no lo digo, por si acaso. Sí, hombre, la cerveza. Pero tengo que decir, es que si no decía Adolfo, no me avisaste que la cerveza también. Bueno, ya lo sabes, la cerveza tampoco se puede tomar. Pero eso en caso que tengáis botas, exceso de ácido úrico. No, por vuestro bien no tenéis que tener exceso de ácido úrico. Vamos a ver qué podemos tomar. Ay, fijaros, tengo más páginas de todo lo que podemos tomar para curar estas enfermedades, pero yo tengo que seleccionar alguna maravilla. ¿El jengibre también, tal vez? Jengibre, sí. Jengibre, yo lo tomo todos los días junto con la cúrcuma. Jengibre, cúrcuma y algo de pimienta negra todos los días. La cúrcuma es el mejor antiinflamatorio alimentario que conocemos. El mejor antiinflamatorio en alimentos. El jengibre tiene un poder antiinflamatorio no igual, pero el jengibre, al ser el calentador del cuerpo, impide que las épocas de frío, que es cuando más se padece, afecten al cuerpo. O sea, jengibre, cúrcuma, dos elementos de juventud, de volver a la juventud, dos elementos que luchan contra la degeneración de los telómeros. Ya os hablaré otro día de ellos. ¿Vale? Jengibre y cúrcuma valen €1. De verdad, ¿cómo no lo tomáis? Y añadir un pelín de pimienta negra que se ha demostrado que les hace mucho más activos. Y lo tenéis en la cocina. No os cuesta nada espolvorear la comida con jengibre y cúrcuma todos los días. Bien, pero yo tengo que seleccionar... la cúrcuma es de mis preferidos, indudablemente. Tengo que seleccionar dos hierbas. Perdona, Adolfo, que te interrumpa. ¿La pimienta negra hace más activo a la cúrcuma o a los dos? A la cúrcuma. De hecho, sabéis que hay unas especies que se llama el curry. Y se contiene prácticamente... Mirad porque hay diferentes curries. Pero si tiene jengibre, cúrcuma y pimienta negra, vale. Luego que tenga cardamomo o otras cosas... por cierto, de la cayena, yo le iba a decir ahora, alguna vez me salto, pero que me viene a la mente y digo, esto tengo que decirlo. La cayena, que es muy picante, ¿no? ¿Sabéis para qué se utiliza medicina natural? Para recuperar a los posinfartados. Una persona, corazón, que se desmaya, tal, incluso antes de llegar al hospital. O los pacientes que sufren, no, infarto no, la otra enfermedad, hombre. Vaya, yo lo diré. Bueno, cuando me acuerde. Que no deja secuelas. ¿Angina de pecho? A la angina de pecho, gracias, Vicky. Que la angina de pecho es de repetición. Si tiene una, puede tener 20 en el mismo año. No le pasa nada, pero va a tener una tras otra. Se utiliza para cuando tienes esa crisis que no sabes si es el corazón o que te ha dado una angustia, porque alguien te ha dado un disgusto, que me palpita el corazón, parece que me voy a morir. No sabes si es la angustia, lo que te han dicho, o es el corazón, cayena, debajo de la lengua. Y luego al médico, claro, luego urgencias, que digan, hace un efecto inmediato, Bueno, vamos a elegir dos plantas. Nos va a valer igual para artritis y artrosis, pero son maravillosas. No tienen ningún efecto secundario, lo puedo asegurar, ninguno. Son compatibles hasta con el ibuprofeno. ¿Y qué más os puedo decir? La primera es el arpagofito, que se ha hecho muy popular en el mundo entero.
Podríamos definirle el antiinflamatorio natural por excelencia. Va a actuar en todos los procesos inflamatorios. Me da igual que sea una bronquitis, tendinitis, que en una artritis, que en un proceso artrósico. Allí donde haya algo inflamado va a actuar el arpagofito. No tiene ningún efecto, fijaros hasta qué punto no tiene efectos secundarios, que todos los medicamentos y plantas medicinales están sometidos a un análisis que se llama dosis letal, DL. ¿Vale? Avisarme del tiempo porque yo cuando me enrollo no paro. Bien, la DL, que es la dosis letal. No se le encontró dosis letal al arpagofito, cuando hay plantas medicinales que sí tienen su DL. Y medicamentos todos. No se le encontró, se empezó a subir la dosis, y aquí no pasaba nada. Bueno, y apareció otro efecto añadido buenísimo, que cuando dejaban de tomar el arpagofito, el proceso curativo seguía en marcha. Había desencadenado la autocuración del cuerpo, que en realidad las plantas medicinales tienen esa gran ventaja. No actúan en una zona del cuerpo, en una parte del cuerpo, actúan sobre todo el organismo, sobre todo. Por eso las personas cuando hacen un tratamiento natural mejoran hasta el carácter, se encuentran mejor, más tranquilos, más activos, se encuentran con menos depresiones. ¿Cómo es posible? Si yo lo que me he tomado algo para el estómago, una planta o para la garganta, me he tomado tomillo, es que como las plantas medicinales tienen cientos de componentes, cada uno tiene una misión y todos juntos tienen un efecto terapéutico muy intenso en una zona. Bien, el arpagofito se comporta como todas las plantas medicinales. Si tomáis arpagofito para un proceso reumático artrósico, todo el cuerpo va a mejorar, entre ellos el ácido úrico. Mira qué casualidad, vamos a ayudar al riñón a depurar el ácido úrico. Fijaros que es un antiinflamatorio. Todos los procesos orgánicos mejoran. Dejáis de tomarlo porque se os ha acabado el dinero. El arpagofito sigue haciendo su proceso curativo durante muchos meses. No hay nada en la naturaleza igual. Y es más, y el estómago, que yo tengo el estómago, como deje de tomar el omeprazol, estoy perdido. Un día voy a hablar del omeprazol con contundencia. Un día que me cojáis cabreado voy a hablar del omeprazol. Hoy no, que estoy tranquilo. Bueno, no solamente no afecta al estómago, sino que puede curar las enfermedades del estómago. Dicen una enfermedad del estómago, gastritis, duodenitis, anda, unas cuantas. Mejora las enfermedades gástricas. O sea, no solamente no te perjudica, sino que las puede aliviar. Te alivia el proceso reumático y encima el estómago te lo mejora. Arpagofito, le llaman garra del diablo, ¿verdad? Esto es... No tiene efecto analgésico, quiero recalcarlo. No toméis hoy y hoy va a desaparecer el dolor. Ningún efecto analgésico, no enmascara la enfermedad. Cuando empieza a disminuir el dolor es porque la enfermedad está remitiendo. Mientras tanto no se quita el dolor. Empieza a disminuir el dolor, la enfermedad se está curando. Tampoco os quiero decir que tomando arpagofito se acaban los problemas de la vida. Y no, a que no es tan sencillo, pero bueno, intentarlo. Bueno, pues vamos a otra hierba, que eso fue un descubrimiento reciente que se llama uña de gato. La uña de gato es otra de esas maravillas de la... Se empezó utilizando para las enfermedades inmunes, del sistema inmune, porque tiene una particularidad que no excita el sistema inmune ni lo deprime, lo estabiliza. Por eso se utilizan las enfermedades autoinmunes, donde hay un caos, pero se utilizan las alergias, que está hiperexcitado, o cuando está muy deprimido, por ejemplo, personas que toman quimioterapia o antibióticos. Estabiliza el sistema inmune. Bueno, a fuerza de utilizarse en el mundo entero para el sistema inmunológico, se descubrió su poder antiinflamatorio similar en efectividad al arpagofito. Tiene mandanga. Pues imaginaros que tomáis las dos cosas. Bueno, yo puestos a hacer, voy a hacer los dos. Arpagofito, uña de gato, que te lo suelen vender muchas veces juntos. Todo vuestro organismo, incluido el sistema inmune, va a mejorar. Por lo tanto, las gripes, los resfriados van a ir a menos. No exagero con la medicina natural. Os vuelvo a decir, la medicina natural, las plantas medicinales tienen un componente celular similar al nuestro. Son el mismo tipo de células, son células eucariotas, que tienen el núcleo un poquitín diferente, pero se parecen a nosotros. ¿Cuál es la ventaja? Sobre todo, tienen un ARN impresionante. El ARN es el mensajero.
el cartero del cuerpo, que va diciendo lo que debe ocurrir. Mientras el ADN podemos decir que es el que acumula, pero el ARN es el que manda los datos. Tiene un ARN increíblemente eficaz las plantas medicinales. Tanto es así que hay enfermedades que se utiliza el ARN sacado de las plantas, porque es el más eficaz que tenemos. Bien, en las plantas medicinales, cuando tomamos una planta medicinal, ya no solamente que tiene cientos de componentes, estamos tomando un componente que se parece a nosotros, un ADN, un ARN similar al nuestro, un cromosoma similar, una célula casi igual. ¿Qué ocurre con esa similitud? Se establece lo que se llama el principio de afinidad. Dos elementos afines, y eso lo sabemos en el amor, pues tienden a unirse, ¿vale? Tienen una afinidad, los amigos igual tienden a unirse por afinidad. Las plantas medicinales, que nuestro cuerpo, tan orgánico como las plantas, por afinidad tienden a unirse. Es como si el cuerpo dijera, ah, sé quién eres, sé lo que eres, me recuerdas a mí mismo, ¿cómo no? Si tenemos la misma célula, te tengo que recordar. Por afinidad, el principio de afinidad tiende a unirse. Y luego se produce un fenómeno que se llama el principio de la concordancia. Concordancia, en términos sencillos, es de ponernos de acuerdo. Y eso solamente puede ocurrir con elementos iguales a nosotros. Un medicamento que tiene, es un producto inerte. ¿Dónde tiene la información? El cuerpo no reconoce ese elemento, lo tiene que dotar de una memoria para que el cuerpo sepa qué hacer con él. Y el cuerpo, indudablemente, el medicamento termina dotando de una especie de memoria para saber dónde llevarlo, y lo termina haciendo, a costa de un trabajo. Las plantas medicinales no necesitan eso. Nos van a reconstruir todo nuestro sistema celular, sobre todo los telómeros. Y esto lo conseguimos con el alpagofito, a que soy un entusiasta de la medicina natural. Es que no puedo verlo menos, pero no renego de la otra. Pero tú has trabajado en laboratorios. He trabajado en laboratorios y allí me aprendí a conocer Que también conoces la otra parte. cómo... Y yo empecé en farmacias, y me acuerdo que el farmacéutico y yo preparamos las fórmulas magistrales, mezclando ahí, hacemos nuestras cápsulas, sobre todo los sellos que ahora ya no se lleva, pero la ventaja del sello es que podían meter un montón de medicamentos, y yo aprendí a meter medicamentos y a hacer nuestras propias fórmulas. Y en el laboratorio me enseñaron hasta qué punto el vil dinero puede engañar a los médicos. Los laboratorios engañan a los médicos son las víctimas. Si los médicos a veces no lo hacen mejor es porque recetan medicamentos inadecuados, no tienen la culpa, no, ni remotamente. Son las grandes víctimas de los laboratorios que, como dicen los catalanes, lo de la pela, no sé cómo dice, tiene un refrán sobre la pela, que es lo que prima. Bueno, los laboratorios son así. Perdóneme. La pela es la pela, sí, lo tienen Perdóneme, claro. por favor. Es que yo voy a salir con la cabeza para arreglar. Ah, no, es que me lío. No, es que a lo mejor mi capacidad no le puedo seguir. Esto, ahora que estamos, con tanto que todo es artificial y tal, entonces el proceso, todas esas plantas van elaboradas en laboratorio. ¿Podemos fiarnos? Mujer, no. Porque claro, yo no voy a poder jengibre y lo compro natural o lo compro eso. Bueno. A ver. Vamos a diferenciar. El que tú compres jengibre ecológico o biológico, como ecológico, que es como se llama, con un certificado, y como es un jengibre que viene de India, que no es biológico, los dos son jengibre, igualmente, tu cuerpo no va a acusar excesivamente la diferencia. Cuando la gente dice, yo solamente como alimentos biológicos y valen un porrón de dinero, digo, ¿por qué los compras? Si le verás la lechuga biológica, o sea, ecológica, o la lechuga normal no se diferencian en gran cosa. Una puede tener algún elemento químico añadido. No le deis tanta importancia. Entonces, debéis fiar. Yo le dije a uno, yo no creo que el labriego normal, el agricultor normal, el que se dedica a la agricultura normal, no biológica, quiere envenenarnos a nadie. No quiere envenenarnos. Vamos a fiarnos de lo que compráis en las verdulerías. Pero vuelvo a decir que entre una lechuga orgánica y una forzada un poquitín, por decir así, la célula es la misma, que es lo que nos importa. Pero una viene con bichos y otra no.
y No. de eso puedo hablarle bastante Sí. en ese terreno, ¿eh? Que ojalá pudiésemos, es como cuando hablan de los transgénicos, ojalá pudiésemos prescindir y volver a comer de lo que cultivaba nuestro abuelo en ese pequeño huerto. No, porque la humanidad pasaría un hambre terrible. Es como cuando hablamos de los transgénicos. Menos mal que los transgénicos llegaron con todos los inconvenientes que puedan tener, porque se ha salvado el hambre prácticamente a la humanidad entera. Entonces hay que pensar en quien tiene hambre, aunque sea a base de transgénicos o alimentos de eso. Pero lo importante es que tomes alimentos de la tierra, que tengan sus células, su componente si supieras cuántos elementos tiene una planta. Mira, las plantas que tomamos, voy a lo tuyo que te quita, para quitarte el miedo, las plantas medicinales están, por lo menos mi conocimiento, están cultivadas en sitios muy adecuados. Si vais a Soria, hay uno de los mejores fabricantes de productos naturales, en Soria. Tiene unas plantaciones, yo las he visto 2 veces, puramente orgánicas. Y todas las plantas que ellos cultivan las venden luego. Son de toda confianza. Y casi todos los laboratorios que conocemos en España tienen plantas cultivadas orgánicamente, plantas medicinales. Tómalas con tranquilidad. Da igual que la tomes en infusión, en extracto o en extracto seco, meter una cápsula. La cápsula no invalida la planta medicinal, ¿vale? Solamente la protege y hace que en poca cantidad tú tomes una gran cantidad de planta, ¿vale? No creáis que la cápsula le quita valor. Y sigue siendo una planta medicinal. Yo digo, tomar plantas medicinales, ¿vale? Con preferencia, no olvidaros de que también nos envenenan. No, que hay gente muy honrada. Vamos a ver más cositas. Hay una planta que viene fenómeno para el sistema articular en general, sobre todo para la osteoporosis, que hay una pérdida no del calcio solamente, porque en la osteoporosis calcio hay a mogollón, pero donde no debe estar, por eso hay una osteoporosis. Pero hay una pérdida de otros minerales, como entre ellos el sílice, el magnesio, el flúor. En la osteoporosis se pierden todos los minerales. Pues hay una planta que la gente pisotea, la tiene pánico, tiene rabia. A ver quién tiene plantado en su casa una maceta con ortiga. A que nadie. A ver, ¿cómo se me ha ocurrido deciros que pongáis la ortiga en vuestra casa? Con lo que pincha eso. Y encima vais al campo o van al campo y la pisan. Cuidado, niño, que hay ortigas. Quítate que te las voy a pisar para que puedas pasar. ¿Qué te estamos diciendo a ese niño? La ortiga es la planta medicinal más rica en minerales y oligoelementos de todas. De todas. Lo único, y se puede comer en la ensalada, que está riquísima. Así que no volváis a pisar una ortiga. Lo único que tenéis que hacer, porque hace la gente que entiende, es escaldarla. Como hacéis con el pulpo, no escaldáis el pulpo ahí, pues cogéis la ortiga, la escaldáis un poco, la fastidiáis un poquitín, y cuando ya la habéis fastidiado, ha quitado todos los pelillos, y comerla en la ensalada. Mira, olvidaros de complejos vitamínicos, de nada. Estáis dando a vuestro cuerpo minerales, oligoelementos, vitaminas, aminoácidos en estado natural, en las proporciones que necesita vuestro cuerpo. Sí, Es que me estoy la dama. por ahí. Para comer las ortigas, porque yo sé un sitio en el pueblo que hay ortigas, vamos, tienes que quitar las zapatadas. ¿Cómo se cocina? Porque claro, cogerla, tienes que andar con una... Con guantes, mujer. 3 metros, Sí. la sacar. Luego, ¿cómo se saca la hoja que pica? Escaldarla en agua caliente. En agua Más fácil no te lo puedo poner. Es que no me entero por... Escaldar, meter en agua caliente. Sí. Ahí, en remojo un poquito y sacarla. En fría no. No, agua caliente. De todas formas, aquí gente seguramente Y el palo de la ortiga sale. Si hay aquí una persona experta en estas cositas de botánica y eso, pues que nos lo cuenta todo y aprendemos todo, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, las ortigas, os he dicho, artritis, artrosis y encima osteoporosis. Encima remineralizáis todo el cuerpo. Y mira que es barata. A cualquier hora, pues, A cualquier hora. Pero comerla en ensalada mezclada con la lechuga, que eso sí que tiene pocos nutrientes. Comparado con la ortiga, hombre. En fin, ya tenéis cuando alguien pise la ortiga, pero ¿qué haces? A ver, la dama. Buenas tardes, Mary. ¿En infusión también se puede llevar? Perfectamente. ¿Las plantas la venden ya? Sí, la venden en bolsitas, ya no ortiga, ya nada, ya le han quitado esa propiedad. La toméis una infusión y
al agua pasa la mayor parte, no pasa todo, porque lo ideal es que pudiésemos tomarla en ensalada, pero si no, hacer una infusión. Y si no queréis ni infusión ni nada, pues tomarla en extracto. Los extractos de plantas medicinales son más eficaces en principio que las infusiones. Mira, aunque dé miedo el extracto, son mucho porque tiene todas las partes activas, han pasado al alcohol. Lo ponen al alcohol un tiempo determinado, una circunstancia determinada, y poco a poco va pasando todo a la parte alcohólica. Y ahí se va quedando, y la planta se queda poco menos que con la fibra, pero todo va pasando. Así que los extractos son mucho mejores. Y una ventaja de los extractos, si son alcohólicos, porque hay otros extractos que son glicéricos, que son diferentes, los extractos alcohólicos los podéis utilizar debajo de la lengua. En vez de meterlo con agua, no, directamente 10 gotas, 5, lo que sea, debajo de la lengua, y eso pasa directamente al torrente sanguíneo. Entonces tenéis la planta sin tocar, sin manipular, sin calentar, directamente pasa la sangre. Rapidísimo. ¿Qué más? Bueno, una planta que conocéis todos, que dio origen fue el sauce, de donde se derivó en un principio el ácido acetilsalicílico, luego ya no, ahora la aspirina se obtiene por síntesis. O sea, la aspirina ya no se obtiene del sauce, en un principio sí, ahora ya no, pero hoy tenemos el sauce como buen antiinflamatorio y baja la fiebre. O sea, si la enfermedad se acompaña con fiebre e inflamaciones, tenemos el sauce, de luego para fiebres sigue estando bien porque en todo proceso febril hay un componente inflamatorio, de ahí viene el dolor. Hay un axioma que dice que no hay dolor sin inflamación. Entonces, si estamos utilizando un antiinflamatorio en un caso de fiebre que duele todo el cuerpo, y verdad, duele todo el cuerpo, las gripes, el sauce sigue siendo un buen remedio a artritis, procesos reumáticos, y encima ese sí es un antidoloroso. Bueno, ¿qué sabéis de la homeopatía? ¿Alguien utiliza homeopatía? Nadie. Pues suena sangre. ¿Alguna vez? La homeopatía es un remedio extraordinario y yo os puedo decir que la homeopatía, utilizada adecuadamente, está bien, más inocua que las plantas medicinales. Y ya es decir inocuidad. Se han portado muy mal los médicos en España porque mientras que en casi todos los países desarrollados la homeopatía está reconocida y valorada, aquí no. Aquí casi la han prohibido. Aquí la han quitado de la Universidad Complutense, que tuvo una bronca allí. ¿La han quitado de la universidad? Sí, la han quitado. Porque 4 ignorantes dijeron que eso era agua destilada. Esa frase, agua destilada, es producto de la ignorancia. No de la mala leche, de la ignorancia. ¿Cómo alguien puede decir? Esas personas que dijeron que la homeopatía es agua destilada han olvidado los principios elementales de la física. Pero bueno, dejarles, es un buen remedio, ¿vale? Lo que pasa es que esa gente se empeñó en analizar la homeopatía desde el punto de vista de la química. Bueno, miraron. Han empezado a poner, yo que tengo que atender a mi padre que va a cumplir 100 años ahora, por cierto, y estoy con él y pongo los programas de la televisión, de estos que hay, de que hacen algo de divulgación de esta, y hay que ver que ataques a la homeopatía. Sí, pero sí, porque la voz la tienen ellos, pero no le permiten que ningún homeópata cualificado salga a defenderse. No, ese no sale nunca, solamente salen los atacantes. No tengáis de la homeopatía, sobrevivirá. Como dice nuestro amigo Vicente, está en casi toda Europa. Con cargo a la seguridad social. El paciente puede elegir tratarse con homeopatía o no. Es libre, el paciente es el que elige. Aquí ni nada, prohibido, hasta el punto de lo quitaron de la Complutense, que eso fue. Y yo lo digo siempre a mis amigos, yo discutí con la profesora daba nanotecnología y dijo que era agua destilada, no me cabré, digo, esto es un error, digo, ¿me dejas que salga la pizarra? Sí, salga usted. Empecé a hablar de carga electromagnética y cosas así. Digo, es que tenéis la manera de querer analizarlo bajo el punto de vista de la química. Y efectivamente, a partir de una reducción, ahí no hay ningún principio químico, no hay ninguno, cero, no hay nada. Esto es agua destilada. Bueno, yo digo, mira, trae un físico que lo analice. Hombre, un físico sí. Va a analizar qué ha ocurrido en ese agua original, qué ocurrió. La acupuntura, antes de que siga, Sí. ¿no te parece interesante también? Sí, claro, me parece interesante. Bueno, yo creo que la medicina china, porque además yo soy licenciado en ciencias políticas, China va a ser la gran potencia enseguida, porque además se va a aprobar su moneda, va a ser una de las más influyentes en la economía de aquí en los años. Entonces, como toda esa cultura, que además somos herederos de ella, porque
fue la que trajeron Vasco de Gama, todos estos que iban por ahí, Sí. han inventado la imprenta, o sea que no hay que despreciarla. La medicina china, esa se va a ir metiendo cada vez. China ha retrocedido, había metido la medicina occidental en todos los hospitales. Habían quitado la medicina tradicional, la habían anulado, prácticamente deslumbrado por la medicina occidental. Han vuelto a restituirla, han rectificado, no solamente la acupuntura, lo que es la medicina tradicional china con sus pulsos, sus meridianos y sus chakras. ¿Crees que La han vuelto. medicinas orientales? Había algo también para la artrosis, no sé qué producto había, que ahora no recuerdo bien. Ahora vamos a decir más productos, no os preocupéis que nos queda... No importa, yo creo que no hay problema. La acupuntura, tú estás convencido que también vale para estas enfermedades de artrosis. Más en la artritis que en las enfermedades degenerativas. No le quito su mérito. Si hay un acupuntor, se va a enfadar conmigo. Bien, vamos a decir más cosas que a mí me han ofrecido, que son de las cosas que yo más receto y también reconozco que a veces utilizo. Porque como sigo haciendo deporte, a veces edito. Hay 3 elementos. No, me voy a decir otro, antes de estos elementos que podéis comprar. Tenemos en la cocina otro elemento maravilloso. A ver, ¿quién sabe un alimento que es fabuloso, que le decían nuestras abuelas para enfermedades reumáticas? El ajo. Bravo. El ajo. ¿Y qué ha pasado con el ajo? Si le decís al médico, mire, no, ibuprofeno no, yo voy a tomar ajo, el médico se va a reír y dice, pero bueno, vamos, no sea usted infantil. Es que tiene ese olor y esa... Bueno. También la cebolla. Y la cebolla. Bueno, el ajo, ahora mismo en esta época ya empieza a haber ajo puesto en salmuera, quiere decir, donde venden aceitunas así a granel, al peso, ¿vale? Pues también suele vender otros recipientes con ajo. Ese ajo ni repite, ni huele, ni nada. Y se puede tomar la cantidad que queráis. Sabe riquísimo. Es un ajo normal, pelado, y lo podéis echar directamente y comer por la calle, que nadie os va a negar un beso. No repite, ¿vale? El ajo negro, ¿no? No, es ajo blanco. Ajo blanco. El ajo negro no se ha demostrado que tenga más propiedades que el blanco. Pero no ataca, no huele ni nada. Nada, este que yo os digo, empieza ahora en otoño, porque no soporta el calor, pero ahora en otoño empezaréis a ver los barreños llenos de ajo, lo mismo que llevan las cebolletas, las habéis visto, que las cogéis al peso, pues cogerlo al peso si lo encontráis ya. Y si no, en algunos sitios también lo venden en frascos. Comerlo, es extraordinario. Además, el ajo baja la tensión, que no viene mal, corrige el colesterol, es un antiséptico de vías gástricas impresionantes. En la terapia del Helicobacter pylori, que se ha convertido en una epidemia, el ajo forma parte, el anisakis, todas las bacterias que pueda haber, incluso cándida, se utiliza el ajo como base para eliminar cualquier enfermedad parasitaria. El ajo, no os olvidéis, qué barato, cúrcuma, jengibre, ajo, hombre, si lo estoy poniendo, vaya, menuda cena que vais a hacer hoy. Pepe, que te voy a hacer una cena que te voy a quitar todos los dolores hoy, por todo esto que vais a hacer. Bueno, hay otras cosas que se han puesto de moda. Tres elementos había dicho. Sí, 3, yo son los que más confío, y os lo voy a decir. Glucosamina, con este nombre, glucosamina. La glucosamina es el elemento clave para aquellas articulaciones que ya no tienen líquido sinovial. Entonces, el líquido sinovial, sabéis que cumple 2 funciones. El líquido sinovial, tal como está metido en esa cápsula existe una presión. Es como un amortiguador del coche. Los amortiguadores del coche nos llevan siempre al mismo sitio porque el líquido está sometido a una gran presión. Y esa presión es lo que mantiene la rueda en su sitio. El líquido sinovial tiene la misma propiedad, mantiene la articulación separada por la presión que hay, ¿vale? Y también ejerce como lubricante. Bien, pues esta sustancia glucosamina tiene esa propiedad de restituir el líquido sinovial. Entonces, cuando las articulaciones crujen, cuando el dolor es matutino, glucosamina, y es un regenerador, y al mismo tiempo es uno de los productos antienvejecimiento que se utilizan. Contribuye a mejorar la flexibilidad. Cuando la persona ya no puede doblarse, cuando mira ya no puede, de aquí no paso, cuando la persona que antes tocaba con las manitas al suelo ahora no pasa ni de la rodilla, contribuye, por eso los deportistas que han perdido elasticidad o flexibilidad, les viene muy bien tomar glucosamina porque vuelven a tener esa longitud articular. Otro elemento es condroitina. Eso lo recetan mucho los médicos.
Condroisan, no sé cómo se llama. Sí, lo sé porque lo recetan bastante. El médico intenta regenerar esa articulación dañada, lo utiliza mucho para regenerar en artrosis deformantes, esta que digo yo que deforma las articulaciones. Condroitina, pero lo podéis encontrar en la farmacia, lo mismo que en los herbularios. Esto lo que hace es aumentar la formación del cartílago, que es el componente estructural de cualquier articulación. Así que, si queréis regenerar cartílago, sobre todo de rodillas, se va a notar enseguida, pues condroitina, glucosamina para el líquido, condroitina es el formador del cartílago. Y hay otro que es muy interesante, que es el MSM. Es un componente rico en azufre y tiene la propiedad de regenerar, pues allá donde hay un ligamento, un tendón, un ligamento, tiende a regenerar. O sea, que fijaros cómo vamos a actuar si tomamos las tres cosas juntas que se venden juntas: glucosamina, condroitina y MSM. ¿Se consigue o hay que comprarlo? No, todo sin receta, estos se venden cada. Fíjate, vais a líquido sinovial, cartílago, y esto que va a regenerar lo que sostiene la articulación en su sitio. La articulación no se va a hacer puñetas. Yo cuando hago esto, ¿quién crees que sujeta? Pues el tendón y los ligamentos impiden que esto siga y se me vaya a la otra pared. No es la articulación en sí misma, los huesos no tienen esa propiedad. Pues el MSM tiende a restituir la calidad de tendones y ligamentos. Fijaros si con estos tres elementos, ¿a qué no os acordáis? Ya, es que no los habéis apuntado. Glucosamina, condroitina y MSM. Bueno, suponeros que compráis esto. Yo no lo vendo, así que no quiero venderlo. Y encima tomáis arpagofito, un poquito de uña de gato y encima ortiga verde. No hay articulación que se resista, pero de verdad, y es barato. No, es barato, a lo mejor os gastáis un poquito, pero va a durar un mes o 2 meses por cada envase. A que ahora comprendéis que lo de ir y salir con una receta de ibuprofeno y llegar contento a casa no tiene razón de ser. Es para decir, ay, amigo mío, pobrecito, qué pena me das. Dime. ¿Estos tratamientos son para siempre o por temporada? Bueno, si es una artrosis a partir de los 60 años, ya puede decir la persona que va a tener que tomar, si no casi siempre, porque el proceso degenerativo, y un día me gustaría deciros cómo se revierten los procesos degenerativos, que como dije al principio de la charla, todo es reversible, todo proceso biológico se puede revertir si le damos tiempo y sabemos cómo. Bien, darle a una persona, hombre, no va a tener las articulaciones como cuando tenía 12 añitos. ¿Y de algo hay que morir? Bueno, pues tarde y bien. Yo prefiero morir tarde y bien, pero no con dolores, ¿a que no? Morir en la cama, me duele un poco la cabeza, anda, me voy a acostar, mañana me despertáis. Y mañana os despiertan, pero que no os han despertado. Qué muerte más bonita, ¿verdad? Pero con dolores ninguno, y en una V menos. ¿A qué es mejor morir así? Morirse de risa, pues mira, ya no tenemos a Tipicol y a Pajares, esta gente, no sé qué vamos a hacer sin ellos. Porque con ellos estamos a punto de morirnos de risa. Bueno, pues como vamos a terminar ya... Sí, pregunta. Estaba ya antes, si acaso, te pregunto. No, vale. Sí. No sé si... Preguntar lo que sea de otra cosa. Él relacionado una cosa, cuando decía las ortigas, que tiene unos pinchos maravillosos, es una curiosidad por si acaso. La zarzamora, que tiene también muchísima espina, aparte de la mora, ¿tiene alguna propiedad favorecida? La zarzamora no le conozco propiedades, pero no quiere decir que no las tenga, pero yo por lo menos no. Es que también tiene muchísimas espinas como las Pero tiene una canción muy conocida, la zarzamora. Sí, ¿verdad? Yo no quiero por los rincones. Y no tiene espinas la ortiga, tiene pelillos. No, zarzamora. ¿Tiene espinas? No tiene espinas, bueno, me están confirmando y digo, el tiempo que hace que no veo una ortiga, sí, las conozco. La ortiga es una rosa, No pica, con unos guantes no pica. Y además la podéis yo la cojo y... lanzar un beso porque nos pique, hombre. Estamos en coloquio, ¿no? Sí, estamos en coloquio. Preguntad lo que queráis, aunque sea de otra enfermedad. Aprovechad. Me gustaría, por favor, porque no sé si le he entendido bien, que un incremento de 2 kilos de peso 8 kilos de presión.
pero 8 kilos de presión repartidos entre las dos rodillas. Entre las dos rodillas. O sea, que sería 4 kilos Sí. de presión en cada rodilla. Pero todo el día. Bueno, ¿Verdad? ni cuando duermes. Es que no, mi duda era si eran los 8 kilos en cada rodilla o repartidos en cada una. Aún así, fíjate que en vez de 2 kilos eran los 20 que hablábamos. Leñe. Ya no quiero echar al cálculo cuántos kilos de presión hay ahí. Bien, bueno, todo el mundo sabe que ganar peso no es saludable. Vamos a intentar comer menos. Dime. Te quería preguntar, estos tratamientos antiinflamatorios que nos han recomendado, cuando la persona somatiza por cambio de climatología, que se inflama y que tiene más dolores, ¿también serían efectivos? Serían adecuados. Y lo que sí quiero, no sé por qué me ha llegado de inspiración, que hay que averiguar, pasa que aquí no puedo averiguarlo porque tenía que hablar con cada uno de vosotros. Todas las enfermedades, o todas, casi todas, son una somatización de un problema emocional. Si el problema emocional subyace, el que dio origen a la artrosis o la artritis, si el problema emocional sigue presente, de verdad, poco podremos hacer. Podemos aliviar algo, ni medicina natural ni nadie. Por eso a veces yo digo, ¿por qué la gente no acude al médico y al psicólogo simultáneamente? Ahora hay revistas, revista Mente y Cuerpo, hay revistas Sí. de psicología. Tú te vas a la biblioteca pública y las tienes. Yo recomiendo eso, psicólogo y medicina. Si puede ser medicina natural, en primera instancia mejor. Nos pasamos de la... Sí, bien, ahora terminamos. Así que bueno, pues hasta el próximo día, ¿eh? Ah. No, quiero decir que des importancia a las emociones. Mira, las peores emociones son la rabia, el rencor, el odio. No hay peores emociones que destrocen cuerpo y mente. ¿Merece la pena fastidiaros vosotros por odiar a alguien? ¿De verdad no tiene ninguna virtud esa persona? ¿O no la tuvo nunca, aunque fuera a los 20 años? De verdad, no tengáis mal humor, no tengáis rencor. Que hay personas que nada más verlas digo, voy a correr, no va a ser que me contagie. No me ha bonito que te miren con unos ojitos y te sonrían. Y no vino nadie para que no se pongan colores. Bueno, más preguntas. ¿Qué diferencia hay entre la osteoporosis y la osteoponía? ¿Y la osteopenia? Bueno, sí. Osteopenia. Osteopenia. Sí, la hay. Pero eso prefería hablarlo el día que nos toque la artrosis. La próxima conferencia Sí. tenéis el tema hipertensión el miércoles 14 de diciembre. Como es un preludio de la osteoporosis, pues tendría que hablar un poquitín largo. Bueno. ¿Cuál es la dosis de limón que no hay que superar? Y acordarlo del limón. Es alcalino en proporciones muy pequeñas. ¿Un limón es mucho? Sí, puede ser mucho. ¿Medio limón? Medio limón empieza a ser menos. Yo recomiendo, cuando la gente quiere liberar su vesícula biliar y tener una vesícula biliar, vamos, de quitarte la gorra, aceite de oliva con 5 gotas de limón. Pero bueno, medio limón disuelto en agua, ¿eh? Imagino que los kilos de la persona influirán. En la cantidad, sí, hombre, no lo mismo un niño y el tamaño del limón. Pero bueno, medio limón diluido con agua y bebido despacio, ¿eh? El limón hay que beberlo despacio. Oye, Cuidado. ¿tienes un libro sobre este tema de la artritis y artrosis? Sí, yo tengo. Bueno, ya, hoy me dejáis que lo diga. Si queréis comprar uno de mis libros, o en la Casa del Libro, o en Amazon, tenéis todos. Ya está. Ponéis mi nombre en la Casa del Libro y decís, abre los libros de Adolfo Pérez. Dirá, aquí tengo un montón. ¿Qué más quisiera yo? Pero en Amazon sí están todos. Ponéis a Adolfo Pérez Agustín, Amazon, y salen todos. Son muy baratos, además. Entonces el limón no se puede utilizar para alinear las ensaladas por crédito. Sí, mejor que el vinagre. Vamos. Pero diariamente nos limitamos a las 5. Sí, cuidado además, ya te lo dicen los odontólogos. Los odontólogos es el primero que te da la boda del alma. Pero bueno, con el limón, claro, es lo mismo que te dice, con el esmalte. Pequeñas cantidades ya hemos dicho, extraordinario. Grandes cantidades. Yo lo he probado con aceite y se puede tomar muy fácil. Muy fácil, ¿verdad? Y sabe bien, y sabe rico. Dejáis una vesícula biliar como a los 15 años. Vamos, ya le podéis dar aquí cualquier veneno que lo va a tolerar bien. Bueno, así que terminamos, ¿verdad? Bueno, ¿alguien aplaude?